Bueno, sin más dilaciones voy a entrar a presentar a los intervinientes de esta primera mesa redonda. Tenemos a María Álvarez Fernández, directora de Área de Extensión Universitaria de Oviedo, Cristina Guirao Mirón, directora del Seminario Pensamiento y Cultura de la Universidad de Murcia, a Elodia Hernández León, vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide, y Luis Méndez Rodríguez, director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla. Ellos van a tener por orden su intervención y después posteriormente dejaremos los últimos minutos del tiempo que nos contiene la mesa redonda para establecer los correspondientes intercambios de impresiones. Bueno, empezamos por María Álvarez Fernández. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, a Antonio Javier González Rueda y Antonio Ariño por haber pensado que Oviedo debía formar parte de este foro de encuentro y de discusión, y quiero también agradecer muy especialmente a Lorenzo y a Coral porque el trato ha sido exquisito y la organización impecable, y cuando somos tantos no es fácil. Decía Elsters que todo aquello que quiere durar tiene que asegurarse no de un descendiente, sino de un pasado. Y la Universidad de Oviedo, si se vanagloria de algo, es precisamente de que la extensión universitaria haya nacido allí, ¿no?, en Asturias. Para convocar este seminario y este encuentro tan interesante, veo que la Universidad de Cádiz tira de raíces y celebra uno de sus programas más longevos de la extensión universitaria, y también en Oviedo nos gusta presumir, y especialmente a una persona como a mí, que me dedico a la historia, aunque a la historia medieval algo más lejana, pero en cualquier caso nos gusta presumir de esa tradición y de ese nacimiento en 1898 a propuesta de nada más y nada menos que de nuestro queridísimo rector Leopoldo Alas Clarín. Cierto es que no inventábamos nada, ya se dijo aquí también. La idea originaria es un planteamiento inglés, la University Extension, que venía funcionando muy bien en la Inglaterra de la segunda mitad del XIX, al igual que las universidades populares francesas. Y retomando esta idea, el rector de la Universidad de Oviedo decidía, con una gran parte de la comunidad universitaria en contra, fusionar el año pasado dos vicerrectorados en uno, extensión universitaria y proyección internacional, para recuperar un poco ese espíritu originario de la extensión universitaria, sobre todo en aquel momento tan especial, 1898, y las relaciones de Asturias con Iberoamérica. El 11 de octubre de 1898, como decía, y a propuesta del rector Alas Clarín, el equipo de gobierno de la Universidad de Oviedo aprobaba el nacimiento, era el acta de nacimiento de la extensión, que se refrendaba un poco después, 15 de noviembre del mismo año. Yo llevaba solamente 2 meses en el cargo, pero hubiera celebrado, y cómo no, el 15 de noviembre pasado, esa fecha pues tan importante, ¿no?, para la Universidad de Oviedo. Lo haré el año que viene sin ninguna duda. Y aparecía la primera programación cultural, se llamaba así, la primera programación cultural de la Universidad de Oviedo, y se constituía una junta rectora responsable de esas actividades. El éxito que alcanzó en aquel momento, fíjense, finales del siglo XIX, una fecha tan significativa como esa, pues fue importante. Nada más y nada menos que 3 revistas europeas, una revista internacional francesa, el Diario de la Universidad de Extensión de Londres y la revista Concordia de Berlín, publicaban el nacimiento por fin en España de esta idea de la extensión universitaria. Desde aquel primer programa de actividades culturales, 1898, incorporaban en aquel momento los responsables 3 grandes desafíos que a mí me gusta retomar en esos foros en los que hoy pensamos tantas veces qué estamos haciendo, y sobre todo si estamos haciendo lo mejor que lo hicieron nuestros antepasados. Pues 3 grandes desafíos: conferencias y enseñanzas era el primero, cátedras, que mantenemos y con orgullo en la actualidad, el segundo, y excursiones, que hoy hemos reconvertido en visitas guiadas, y después hablaré un poquito de ellas. Desde ese primer programa, 1898, hasta el último, 2016-2017, que ha sido el primero bajo la responsabilidad del nuevo equipo rectoral de la Universidad de Oviedo, pues han pasado 119 ediciones, y conviene ir viendo qué se ha hecho para comprender qué personalidad tiene la extensión universitaria hoy en Asturias. Como sabrán, muchos de los que están aquí, la Universidad de Oviedo forma, junto a otras 8,
forma parte del G9. Ese G9, que sí tiene sectoriales dedicadas a cultura, en una de sus reuniones encargaba a los vicerrectores participantes que discutieran sobre el concepto de cultura en el año 2017. Claro, universidad y cultura, ¿qué cultura? Y este problema se ponía encima de la mesa el nuevo equipo al poco tiempo de empezar, con un problema anecdótico en principio, pero que nos dio bastantes problemas, que tenía que ver con el reconocimiento de créditos por actividades de carácter cultural. Y entonces ahí empezó la discusión, porque vamos a ver qué actividades son culturales para ver si damos a los chavales el reconocimiento de créditos que nos pedían. Bueno, tirando de antropología, yo he encontrado más de 150 definiciones al término cultura y sigo preguntándome por qué hay que definirlo. Toda definición es una cárcel, entiendo yo, lo decía un queridísimo medievalista que conocemos bien, quienes nos dedicamos a ese pasado, Marc Bloch. Así que si defino, encorseto, y si encorseto me van a quedar cosas fuera, ¿no? La Universidad de Oviedo entiende, el equipo actual entiende la cultura como una realidad, porque lo es, poliédrica, polisémica, tiene muchos puntos de vista. Cultura es ciencia y es conciencia. La cultura es plural y es interdisciplinar. A partir de ahí, un curso sobre drones que nos proponía la Escuela Politécnica de Gijón hace unos meses, pues desde ese punto de vista es cultura también. La cultura es creación, por supuesto, es innovación, es comunicación, es difusión. Es en definitiva un factor del desarrollo, ya se leyeron aquí muchas definiciones, no voy a dar ninguna más, pero sí recupero el espíritu de Leopoldo Alas Clarín cuando decía en algún momento y en algún lugar que nuestra misión es formar hombres, no sabios, y a partir de esa definición deberíamos entender con ese espíritu lo que hacemos. En pleno siglo XXI es necesario ese compromiso, es necesario, creemos, un concepto de cultura abierto y flexible, completo. Lo defiende la UNESCO, no lo dice la Universidad de Oviedo. Tiene que ser completo en la medida en la que la cultura es dignidad humana y es a la vez su expresión. Y por tanto, bueno, para nosotros es peor porque es mucho más complejo y mucho más difícil de organizar, pero en definitiva ese es el planteamiento. Se decía esta mañana en una mesa y comparto esa opinión, la cultura no sé por qué no debe ser y no es un patrimonio exclusivo de las ciencias sociales, y lo dice una humanista que se dedica a las humanidades, pero es algo más que artes y humanidades, ¿no? Toda actuación humana es susceptible de ser tratada como cultura. Lo establece, como digo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el preámbulo y en el artículo 27. Este tipo de declaraciones no se suele tener en cuenta. Nos vamos casi siempre a los reglamentos universitarios y a veces conviene refrescar y retomar este tipo de planteamientos. Partiendo, como decía, de estos planteamientos generales, no voy a leer esas definiciones porque, en fin, se facilitará a través del campus virtual todo el material, pues la Universidad de Oviedo aboga ahora mismo, en la medida de lo posible, somos un área, ni siquiera un vicerrectorado, somos un área, y bueno, tratamos de intensificar todas las actividades que signifiquen o que vayan dentro de este planteamiento plural, intercambio, innovación, creatividad. Y así ponemos encima de la mesa 4 puntos de vista. Los 2 primeros son más de esta mesa de discusión, los 2 últimos los trataré en la mesa de la tarde. Respecto a la cultura, hay que crearla, hay que conocerla para protegerla, hay que difundirla y hay que fomentarla. Y desde esas 4 vertientes o de esos 4 puntos de vista, todas las actividades deben ir encaminadas, creemos, hacia esa política, ¿no? ¿Cómo adoptar la oferta cultural universitaria a las demandas de la sociedad? Por eso antes hacía la pregunta en ese microdebate que se generaba después de la primera exposición. ¿Cómo adaptamos nuestra oferta cultural de la universidad a lo que la sociedad asturiana nos pide? Hay nuevas necesidades. La sociedad de hoy no es la de ayer, no es la de antes de ayer y no es tampoco la de hace 50 años. Así que hay que escuchar, porque esa sociedad está gritando a la universidad, y no solo, que tiene necesidades y está reclamando una oferta variada. Por eso, nuestra intención ahora mismo es mantener lo que funcionaba respecto a equipos y mandatos anteriores. Antes se hablaba de por qué eliminar lo que funcionaba. Efectivamente, hay programas clásicos en Oviedo que mantenemos, pero también dar respuesta pues, a nuevas demandas, ¿no?
Hay que buscar perfiles atractivos. Esa sociedad tiene que venir a la universidad. La extensión universitaria es llevar la universidad fuera, pero es también abrir las puertas para que entren. Y no entran si no lanzamos un mensaje atractivo, ¿no? Y actual. Y tiene que facilitar el acceso a todos los públicos. Somos cultura científica, efectivamente, pero una cultura selecta y elitista no llega a una cultura de masas. Y nuestra sociedad es de masas. Conviene no perder, obviamente, esa perspectiva de la excelencia y de la calidad, pero se pueden hacer las dos cosas dignamente y además en contra de lo que muchos piensan con bajo presupuesto, ¿no? Que es el corsé que nos encontramos todos los días. Se trata un poco, en definitiva, de recuperar la extensión universitaria. Nació en Oviedo también. Yo antes hablaba de ese modelo inglés, pero también ese espíritu de las universidades populares francesas que nacían con esos planteamientos. La función social de la Universidad de Oviedo y su oferta cultural, pues bueno, ¿cuál es nuestra oferta cultural ahora mismo? Quizás no he planteado bien la mesa y por eso pido disculpas, pero bueno, es la primera vez que participo en un foro de encuentro y vengo más que a hablar, a escuchar, para plantear un poco esta exposición, que cierro en los 10-15 minutos reglamentarios, me inspiré en un precioso balance que cayó en mis manos al poco de llegar yo al vicerrectorado y que curiosamente, y no es porque estoy aquí, publicaba González Rueda en el año 2004 con motivo de la celebración de los 25 años de la extensión universitaria en la provincia de Cádiz, que formaba parte obviamente de un homenaje con motivo del 25 aniversario de la universidad, ¿no? Escasas 30 páginas donde documentaba la extensión universitaria ahí. Y viendo ese planteamiento me inspiró el mío, al menos venía con esa seguridad de no equivocarme demasiado. Bueno, tenemos, como ven, luego toda esta presentación, incluso más materiales que pongo a disposición de quien considere o le apetezca tenerlos. Bueno, tenemos nuestra política de exposiciones muy bien planteada ya desde hace tiempo. Hacemos 14 exposiciones anuales que tratamos fundamentalmente de que sean personas, artistas, creadores externos que traen sus obras a la universidad, manteniendo con rigor que 2 de las exposiciones anuales sean de nuestros alumnos, ¿no? Alumnos universitarios. La que ven aquí de Testamentum pues es fruto de un proyecto de innovación docente de los alumnos de Historia del Arte de cuarto, en una asignatura comisariado de exposiciones, que el trabajo de la asignatura consistía en montar una exposición. El equipo, además, era una manera también de motivarlos, ¿no? Se presentaban delante de un tribunal esos proyectos y el vencedor pues consigue nada más y nada menos que exponer ese proyecto en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo durante un mes. La programación de cine es ya un clásico en la Universidad de Oviedo y además no es exclusiva del ámbito universitario. Colaboramos fundamentalmente en lo que tiene que ver con nuestras aulas y cursos de cine, con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, con el Niemeyer, con el Centro Cultural Niemeyer de Avilés y con el Festival de Cine de Gijón. El espacio científico posiblemente sea el que más acapara el protagonismo ahora mismo de la extensión universitaria en Oviedo, porque bajo este título, espacio científico, pues incorporamos todo lo que tiene que ver con coloquios, jornadas, ciclos de conferencias, foros de debate, aulas científicas, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Ciencia en Extensión fue un programa que salió hace, me parece que un par de años, y que tuvo mucho éxito. Hablaré un poquito también en la segunda mesa sobre esto, porque en ese sano enfrentamiento, entiéndanme, entre la unidad de cultura científica y la extensión universitaria, que haces tú, que hago yo, que es competencia mía y que es competencia tuya, pues resultaron muchos proyectos en colaboración estupendos como este de la camiseta Ciencia en Extensión, para vincular la ciencia y la extensión, ¿no? Es decir, que la extensión también es ciencia y no solo cultura, y ahí hubo un debate muy, muy interesante. En fin, antes decía que hay que prestar atención a lo que nos pide la sociedad, y la sociedad asturiana ahora mismo está demandando programas de envejecimiento. Europa también lo reclama. La sociedad asturiana es
una de las más envejecidas, y ahora mismo los programas de las aulas científicas coordinadas desde Extensión sobre envejecimiento activo y satisfactorio, talleres y demás, y además extensión en el sentido pleno de la palabra. Nos vamos a esas comunidades de montaña perdidas y llevamos a nuestros universitarios a dar esas aulas científicas. Si tenemos que medir todo como parece que hoy en día se mide en números, y la tasa de éxito depende del número de participantes, que no siempre es así, y en cultura lo sabemos bien, pero es verdad que estas aulas científicas, en cuanto a número, están teniendo mucho éxito. Controversias científicas, otro ciclo que se organizó en colaboración con investigación, porque claro, estas unidades de transferencia del conocimiento, difusión de la investigación y demás, pertenecen a otro vicerrectorado, pero estamos en permanente colaboración para la difusión de este tipo de actividades. En fin, aulas de arqueología experimental, el aula del mar, que arranca ahora en Avilés en colaboración con el Niemeyer, etc. Espacio creativo, pues también la cultura es creación, y el proyecto didáctico de las aulas de extensión universitaria es un clásico en Oviedo, ¿eh? No lo hemos eliminado, lo hemos modificado un poco pensando en ofrecer una oferta más variada, pero bueno, el aula de cine, el aula de música pop rock, el aula de ópera, el aula de teatro, de debate, son clásicos en el programa de la extensión universitaria, y hemos incorporado algunas novedades. El aula de danza, que no había, encontramos grandes carencias cuando llegamos. La fotografía, por ejemplo, arranca ahora un aula de fotoperiodismo de guerra, que el primer día que abrimos la matrícula, ya vimos que iba a traer a mucha gente. Aula de creatividad, no hay bellas artes en Oviedo, así que hagamos un aula de ilustración y de bellas artes. Luego hay otros formatos, aula Valdesalas, que se confunde, es una discusión que es activa todavía en la universidad, porque vemos que el concepto aula genera polémica, porque hay muchas aulas y son todas diferentes, ¿no? El aula Valdesalas, por ejemplo, es una entidad con vida propia, con financiación propia, la Fundación Valdesalas, y por tanto con una programación, estos sí que tienen una programación propia y canalizan esas actividades a través de la extensión universitaria. Ese formato de cátedras, que ya nacía con motivo del propio nacimiento de la extensión universitaria, se mantiene en Oviedo. Las cátedras tienen la particularidad de tener una financiación propia y además bastante importante en los tiempos que corren. Dos cátedras dedicadas a espacio literario, financiadas en los dos casos con proyectos de la Consejería del Principado de Asturias, las cátedras Ángel González y Emilio Alarcos, vinculadas a extensión universitaria desde el momento en el que los directores de las cátedras son nombramiento del vicerrector, pero a partir de ahí programación propia, ciclos de conferencias, financiación propia. Dentro de ese espacio literario, pues aulas de escritura, aulas de poesía, espacios poéticos, concursos literarios. El espacio musical, este sí estuvo siempre muy bien representado en la Universidad de Oviedo. Cuando llegamos nos daba esa sensación, es todo música, y nos echábamos de menos otro tipo de ramas, ¿no? Bueno, por supuesto el coro universitario, creamos por primera vez, nos está costando mucho, pero lo sacaremos adelante, la orquesta universitaria, conciertos de cámara, encuentros corales, el aula de jazz, una de las más tradicionales y además más competitivas y más interesantes desde el punto de vista de los resultados de Oviedo, el aula de pop rock, el aula de ópera vinculado a la Fundación Ópera de Oviedo. La ópera tiene mucho interés, lo ha tenido siempre en la ciudad, y vinculamos unos encuentros universitarios entre la ópera y la universidad con colaboración de profesores de música de la casa. Y luego la cátedra Leonard Cohen pues, es especialmente querida en la Universidad de Oviedo, a partir de que le otorgan a Leonard Cohen el premio Príncipe de Asturias, que no sé si sabrán, tiene un premio económico de 80.000 euros que él dona íntegro a la Universidad de Oviedo para la creación de su cátedra, ¿no? Cuando se acabe ese dinero, pues buscaremos una financiación, pero en cualquier caso da sentido a ese espacio cultural. Cierro, porque veo que se me acaba el tiempo, con el reto, esto como lo trataré en la última mesa me preocupa menos, el gran reto de la extensión universitaria ahora mismo en la Universidad de Oviedo, que es la descentralización. Estamos sacando ahora adelante proyectos que llamamos más allá de la I y que, fuera de Asturias se entiende mal, ¿no? La Y es la unión por autovía de Oviedo, Gijón y Avilés, y parece que Asturias es la Y.
Oviedo, Gijón y Avilés, y nada sale de ahí. Nos preocupa, porque la Universidad de Oviedo es la Universidad de Asturias, llegar a Asturias y salirse de esa Y o de ese cordón central, ¿no? Y la prueba es que en este año de gestión pues hemos firmado más de 32, para ser exactos, convenios de colaboración con los ayuntamientos que están rogando a la Universidad de Oviedo que lleve allí la cultura y la ciencia universitaria. Nada más, muchas gracias. Gracias, María Álvarez, por su propuesta y su sintética exposición, que arranca un poco del concepto del 98 de extensión y que nos aplica y nos aporta todas sus variantes actuales. Bueno, tiene a continuación la palabra Cristina Guirao Mirón. Vale, buenos días, gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer a la Universidad de Cádiz la posibilidad que me ha brindado de participar en este curso y dar la enhorabuena por la 68ª edición de los cursos de verano. Que creo muy interesante y muy necesario el curso sobre hacer un balance de la relación entre la universidad y la cultura. Y bueno, hecho este agradecimiento a Antonio Javier, que comparto prácticamente casi todo su diagnóstico sobre la relación y lo que pasa en la universidad, la poca visibilidad que a lo mejor hay de la cultura en el espacio universitario y su falta de proyección social. Y yo creo que hago un balance parecido, quizás desde un diagnóstico a lo mejor más social, y quería justo hablar de este tema desde ese punto de vista. Creo que me voy a saltar parte de la conferencia, voy a entrar a los retos de la cultura universitaria que creo que tienen en la sociedad del conocimiento y la información en la que vivimos, y que a lo mejor gran parte del problema y de este diagnóstico esté ahí en este cambio de paradigma que nos tiene a todos un poco desubicados de cómo transmitir la cultura y cómo conseguir que la función social de la universidad, de la que habla también el compañero Ariño, que es tan importante, pues llegue a la sociedad. Yo creo que uno de los retos de la cultura en general y de la cultura universitaria es conseguir la visibilización efectivamente de la sociedad, y esto se consigue y el liderazgo social del que hemos hablado, y creo que se consigue un poco implicando a la sociedad en la participación y en la co-creación de los procesos culturales que se hacen. Y esa participación me parece muy, muy necesaria también en la sociedad que vivimos, que hemos pasado a una sociedad casi de masas en las que los modelos y la reproducción de los bienes culturales primero eran materiales y luego el modo de recepción era muy unívoco, es decir, llegaba a la masa la recepción del contenido cultural, pero la masa solo podía recibirlo y tal. Ahora estamos en un escenario en el que la masa puede modificar el contenido, lo que llamamos masas, que ahora son audiencias, que además se han fragmentado, pueden modificar los contenidos, reinsertar de nuevo el bien cultural en el mercado, modificarlo, cambiarlo, intervenir en los procesos. Entonces yo creo que un reto importante de la universidad es adaptarse a esa nueva sociedad que pide estos nuevos procesos de creación, distribución y producción de bienes culturales que ya son también inmateriales, y aceptar que tienen que estar ahí, que de alguna manera participar en esa creación e incluso en la programación y tal. Esto me parece importante adaptarse a ese tiempo, y me parece importante también porque esos procesos de participación en el fondo generan también ciudadanía cultural, y la ciudadanía cultural tiene una repercusión en la salud democrática porque crea hábitos de procurar participar en el bien común, en procesos democráticos, en colaborativos, y esto es interesante. En el caso de las planificaciones políticas, por ejemplo, de los centros culturales, que ahora hay muchísimos en las ciudades, hay muchos, hay privados, hay de fundaciones, hay tal, pues un centro participativo, de cultura participativa y de ciudadanía participativa, es también interesante en una planificación cultural contar con ese centro. Quería hablar de este reto. Además es un reto que recogen también no solo los artículos y la universidad, también Horizonte 2020, con las sociedades inclusivas y participativas y el desarrollo y el bienestar. Quería hablar también de otro, del que se ha hablado ya también aquí, de otro reto importante que me parece de la universidad, la transferencia de conocimiento, y esa transferencia de conocimiento
que muchas veces olvidamos desde las extensiones universitarias, en el poco tiempo que yo he visto, que se centran demasiado en conocimientos o en transferencia humanística, y efectivamente la transferencia del conocimiento científico, y ya cuando hablamos de ciencias, que, a ver, para no caer en la división clásica del siglo XIX entre ciencias y letras, pues vamos a decir conocimiento. El conocimiento lo es todo, el conocimiento es nutrición, puede ser salud, puede ser conocimiento científico, esa divulgación y esa transferencia es importante, y efectivamente está ahí, ahora está saliendo de nuevo como una práctica fundamental, y creo que para la construcción también de la que hablamos de ciudadanía cultural es muy interesante este reto de la universidad de transferencia de su conocimiento en general. Hablaba también Antonio de considerar del debate social como parte de la transferencia del conocimiento, y efectivamente lo es, y muy importante, sí. Creo que hay un reto importante, y es el desarrollo social. Creo que la cultura es un recurso y es un valor que desarrolla las capacidades de las personas y las hace más felices y desarrolla su bienestar. Y en ese sentido la cultura también desarrolla las sociedades. Entonces la universidad tiene este reto, y es un reto importante, y entenderlo así, tener presente pues que puede cambiar, y que en fin, cuáles son los objetivos del milenio y todo esto, y desarrollar en este sentido este reto fundamental para incorporar, para insertar los servicios de cultura de las extensiones universitarias en las sociedades. Y bueno, un último que creo interesante es la profesionalización de los gestores culturales, y que de alguna manera también la universidad dé cabida a esta profesionalización de este sector, que como todo pues necesita un adiestramiento, una educación, un saber hacer, que ahora sabemos que hay muchas posibilidades de adquirirlos, y que creo que hay que incorporar a esos profesionales, o a la profesionalización, ayudar a la profesionalización de los técnicos para incorporarlos. Yo tengo aquí una foto que me hizo un alumno para anunciar el máster que por fin sacamos en la Universidad de Murcia, el primer máster en gestión cultural, que la verdad cuando me la hizo le dije que era horrorosa, pero estudiando luego de cerca la imagen, el alumno me decía, no, es que es un chamán. Ya no, sí, pero es un máster en gestión cultural. Y dice, sí, pero es un chamán. Y dándole vueltas a la imagen, dije, pues sí, debe ser que el chamán está en el origen del gestor cultural. Es como una especie de brujo y de mago que de alguna manera legitimaba el orden simbólico, creaba bienes culturales y tal, y lo legitimaba a través de su magia. Y me gustó, y entonces hice un desarrollo casi racionalista weberiano de la imagen del chamán hacia el gestor cultural, pasando por el humanista y el intelectual, y me pareció curioso y bastante gracioso. Bueno, pues eso, creo que la profesionalización del gestor y de la extensión universitaria pasa por incorporar estas figuras también, y este chamanismo a la vida universitaria. Y nada, pues que me habré dejado un montón de cosas, pero con el tiempo que tenemos, pues esto era. Muchas gracias. Gracias, Cristina Girao, porque bueno, la ha dado también, abundando un poco en lo que planteaba María Álvarez, ha incidido un poco más en un aspecto que es interesante, podemos seguir debatiendo a lo largo del seminario, que es la dimensión social, ¿no? Es decir, la cultura desde la universidad a la sociedad, en formato sociedad, la cultura lo sociabiliza y también produce un bienestar, un desarrollo y un impulso, ¿no? Bueno, pues ahora le cedo la palabra a continuación a Elodia Hernández León, vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide. Muchas gracias, Pepe, te dirán, ¿no? Pepe Marchena, director general de Extensión Cultural. Muchas gracias y un saludo. También saludo a mis colegas de mesa, parece que no hemos puesto los andaluces aquí y el resto allí. No sé cómo lo hemos hecho, pero sí. Así hemos caído, pero esto no es ningún aspecto simbólico ni nada que se le parezca. Muchas gracias, me parece estupendo compartir la mesa con vosotras y por supuesto con mi vecino, el vicerrector el vicerrector, aunque te ponen director general sí, de Cultura y Patrimonio, pero bueno, vicerrector de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla. Bueno, lo primero, agradecer por supuesto la invitación. ¿Tengo que hablar más? En rojo, estoy para grabar. Agradecer la invitación de los directores de la Universidad de Sevilla
Muchas gracias al equipo humano del Vicerrectorado por la excelente organización. Para mí es un placer siempre venir a Cádiz. Siempre lo procuro, no solamente con cultura, aunque cultura es lo que, la verdad, es lo que más me gusta, no se lo digáis a nadie, pero con cuestiones también de participación, de voluntariado, siempre procuro, porque me encuentro muy bien en Cádiz, la verdad, y me gusta venir mucho por aquí. Y desde luego a un espacio como es el que construye, siempre que plantea algo, este observatorio andaluz de la cultura, que es el observatorio liderado por la Universidad de Cádiz, planteándonos espacios de encuentro, de continuo debate, en esa continua reflexión sobre lo que hacemos. Son espacios fundamentales y a lo que agradezco mucho, porque además son varios encuentros ya en los que he podido participar como vicerrectora y de todos tengo excelentes recuerdos, sobre todo del primero, donde además de descubrir mucho de lo que se hacía en las universidades andaluzas de cultura, que no lo sabía cuando era profesora, lo tengo que decir, además de descubrir mucho el personal de gestión cultural técnico que estaba detrás de esa labor sostenida de la cultura y continua, pues me llamó mucho la atención, me atrapó un poco, y desde entonces lo sigo disfrutando, así que de verdad muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la labor que estáis haciendo de coordinación de toda la acción cultural de las universidades andaluzas, que me dijiste que dijera algo de Atalaya, yo no sé si es el momento, pero como tampoco sé que prácticamente cómo plantea la intervención, dado que nos han colocado una primera ponencia marco donde ya lo han dicho todo, y entonces tampoco sé si tiene mucho sentido hablar de las actividades que hacemos, que creo que ese no era el planteamiento, sino ver cómo vemos nosotros la cultura desde lo que estamos haciendo, desde nuestra propia experiencia. Pues bueno, hago lo del proyecto Atalaya. En el 2005, desde el 2005, yo no estuve en esos orígenes, pero son orígenes míticos, que se recuerdan. A mí me lo han narrado muchas veces, cada vez de forma más bonita. En Carmona, en la sede de la Universidad Pablo de Olavide, ese era el espacio, ¿no? Estaba fomentado por un encuentro del observatorio también, bueno, de CAD, no era del observatorio. Bueno, todas las universidades andaluzas se habían reunido, los técnicos en cultura y los responsables políticos en cultura, y decidieron impulsar un proyecto que es un proyecto interuniversitario, que se quiso definir como un proyecto interuniversitario de cultura, apoyado por la acción de los responsables políticos de la Junta de Andalucía, donde la aportación que le daban a la financiación del sistema universitario andaluz en la parte de cultura se decidió que se hiciera a través de este gran programa marco del proyecto Atalaya, y una de sus características era que teníamos que trabajar coordinadamente de forma interuniversitaria y plantear los programas culturales de las universidades andaluzas en coordinación. Se hablaba de innovación, se hablaba de desarrollo tecnológico, se hablaban de aspectos muy, muy bellos que más o menos se comenzaron a hacer, algunas cosas se alcanzaron con más éxito y otras menos, pero todavía seguimos trabajando en ese programa, y ese programa nos posibilita mucha de la acción cultural que cada una de las universidades, no solo, también tenemos promoción propia, digamos, o financiación propia para la cultura, pero mucho de la promoción cultural que hacemos tienen que ver con este programa y esta línea de financiación de Atalaya. No sé si quedó explicado más o menos, ¿sí? Bueno, pues efectivamente ese marco nos permite reunirnos, seguir con el observatorio y seguir planteándonos los retos que tenemos en relación con el desarrollo cultural de las universidades andaluzas. Yo me había pensado efectivamente que la pregunta que se nos lanzaba, una pregunta, cómo vemos los académicos, cómo vemos los universitarios la cultura y cómo lo ven los responsables de la universidad. Ya llevamos unos minutos no, una hora, ¿no? Quizás planteando efectivamente cómo se ve o cómo nos ven, ¿no? Y cómo lo vemos nosotros. Pero verdaderamente la respuesta un poco yo creo que sería, pues depende de qué académico y depende de qué cultura hagamos, ¿eh? Esta es un poco la cuestión
que yo quería plantear. Efectivamente, ya se ha planteado por las compañeras que me adelantaron, que bueno, y por mismo también Antonio Javier, que depende también cómo definamos y cómo nos encontremos y qué es lo que pensemos que es cultura, ¿no? Pero en cualquier caso es cierto esa visión negativa que decía, no quiero ser demasiado negativo, pero sí, de situación de periferia, de complemento, de adorno, es una sensación que nos embarga, y sobre todo a las personas, a los técnicos que llevan tanto tiempo trabajando en cultura lógica, ¿no? Son los que continúan. Nosotros estamos más bueno, algunos permanecen más que otros, ¿no? Pero verdaderamente estamos de forma transitoria en esto de la gestión cultural universitaria. Sin embargo, los técnicos de los servicios efectivamente llevan mucho tiempo peleándose por eso y desesperan y te lo ponen muy negativo muchas veces, pero también muy positivo, ¿no? Es verdad, se ha evidenciado con miles de pruebas, lo han hecho los conferenciantes anteriores, que no somos visibles institucionalmente, normativamente, pero fijaros, quizás porque nosotros seamos la Universidad Pablo de la Vida, una universidad pequeñita, un campus pequeñito, bastante más pequeño que la Universidad de Sevilla, bastante más joven, 5 veces menos, o la Universidad de Sevilla 5 veces más, no sé qué es lo que queda peor, porque hay cierto pique también, pero en cualquier caso, es un campus muy asequible, es un tamaño de universidad donde más o menos nos conocemos y sabemos dónde estamos. A mí me preocupa, y yo creo que hablo por lo que he vivido con ellas, ¿no?, que están aquí presentes, las técnicas que digo que son las que sostienen realmente la acción cultural de la Universidad Pablo de la Vida. Me preocupan las versiones de la cultura y de la importancia de la cultura que tiene la comunidad universitaria, que muchas veces es mucho más periférica de la que tiene el equipo de gobierno en este caso. Lo tengo que decir sinceramente, claro que yo formo parte de este equipo de gobierno, pero nos encontramos más incomprendidas muchas veces por profesores y estudiantes, que por la institución o por la misión de la institución o por el equipo de gobierno. Y sin embargo pensamos que el reto está ahí, en articular con esa comunidad universitaria la gestión y la acción cultural. Está ahí porque efectivamente es menos cuestionado que la universidad es un centro de irradiación de cultura. Y es menos cuestionado porque además la proyección en el territorio de la acción cultural es proyección universitaria. Finalmente sostiene otras políticas, la verdad. La acción cultural fuera de la universidad sostiene políticas institucionales, sostiene políticas de acceso, porque es que se ve la universidad. Y esto es muy estratégico y quizás haya que ponerlo en la mesa. Y nosotros, además de decir la cultura es importante por sí, quizás debamos también intentar comunicar y seducir un poco y transmitir nuestras reflexiones sobre cómo vemos la cultura, ¿no? Cómo vemos la acción cultural y para qué verdaderamente está sirviendo. Porque digo que sostiene efectivamente muchas otras políticas trascendentes en la universidad, porque la universidad se da a conocer en el territorio a través de acción cultural. Y eso está claro. Y de la acción cultural me refiero, y voy a delimitarlo, a esa acción que hacen los técnicos de cultura y que promueven las unidades de cultura y que promueve la gestión cultural. No sobre una visión cicatera de lo cultural o reduccionista. Esos técnicos están preparados, reflexionan, innovan, trascienden el ámbito del campo cerrado que era antes el cultural y efectivamente tienen una idea amplia de lo que es la cultura, creen en la creatividad y la expresión como cultura, efectivamente sostienen la cultura crítica, pero lo que hacen ellos para mí es verdaderamente la acción cultural, y lo digo porque yo soy antropóloga y sin embargo yo el concepto de cultura antropológico lo tengo muy aquí, pero a veces, como se planteaba antes, dispersa mucho eso de decir la cultura es todo, con todo hacemos cultura. Bueno, no, la verdad es que todos sabemos lo que es, ¿no? Nos ponemos a jugar con las palabras, a definirlo y nos dispersamos, pero todos sabemos efectivamente dónde está el campo de lo cultural y además pensamos y sabemos que efectivamente trascender la visión cicatera de la cultura, aunque sea efectivamente en un campo, en una definición cerrada, o sea, un ámbito cerrado con una definición amplia de cultura, es lo que
es lo que yo un poco quiero aquí transmitirles, y no sé cómo voy de tiempo, quizás bien, todavía no. 5 minutos que queda, bueno. Efectivamente, a nosotros, a nosotras, quería transmitirlo así, nos viene preocupando cómo la comunidad universitaria vive la cultura. Nos viene preocupando que realmente lo que sí consideramos es que la cultura es fundamental en la educación superior. Es fundamental para la educación superior. Es fundamental para el desarrollo integral, efectivamente, para construir un ciudadano crítico, desarrollar un titulado universitario en educación superior que sea crítico y que tenga una formación integral. Claro, esta visión que ha recorrido a lo largo del siglo XX, que va ganándole la batalla a esta función de cultura, de desarrollo de cultura crítica entre los universitarios y llevando a un puesto súper alto lo que es lo profesionalizante, como si fuera lo único valorable o lo más valorable de lo que la universidad tiene que hacer, ha cortado mucho de los aspectos educativos que antes parecían de primera mano o en primera vanguardia. Lo técnico, lo experimental, lo profesionalizante, cortando y cercenando lo que es la empleabilidad. Una educación superior en el que el estudiante y la estudiante pueda responder, pueda buscar empleo, no solo por un aspecto técnico, sino por esa formación integrada. Nosotros pensamos que ahí la cultura es fundamental. Estamos hablando de materias fragmentadas, segmentadas, que se dan y se continúan dando como paquetes cerrados, como verdades absolutas, y nos hemos dejado detrás muchos otros aspectos de esas competencias que luego definimos como competencias transversales y que se quedan un poco, digamos, en stand-by entre un paquete y otro. Y esto continúa siendo bastante la educación superior y no lo podemos verdaderamente permitir. Ahí la cultura creo que tiene un papel, creemos que tiene un papel fundamental y un reto, la acción cultural de la universidad, en lograr tener esa alianza y esa construcción de estar presente en el aula, no solamente que los alumnos salgan del aula para desarrollar cultura y para ir a esa extensión cultural que a veces se plantea como muy fragmentada también y muy discontinua. La extensión cultural puede ser bella en el sentido que es una continuidad, no una ruptura de un aspecto y otro. Efectivamente, creo que ahí está el reto y a partir de ese trabajo quizás logremos ir desarrollando una visión en la que se nos cuestione o se considere que verdaderamente la acción cultural tiene mucho más valor del que se le está considerando, aparte de tener que ser reconocida efectivamente con el papel que debe de tener en la institución. También me parece importante, y algo han dicho las compañeras que me han precedido, ese diálogo de saberes que la universidad tiene que hacer, del saber académico a otros saberes culturales, que en nuestra sociedad jerarquizada situamos siempre de forma muy, muy baja con respecto a otros saberes más académicos y elitistas. Hay un diálogo de saberes interesante que hacer y esto también se puede hacer a través de la acción cultural. Yo creo que la acción cultural, nosotros creemos que la acción cultural tiene además una capacidad de transformación social que ya también se ha puesto sobre la mesa, importante, y así lo intentamos hacer a través de la acción cultural. Esas sensaciones, sentidos que el arte, por ejemplo, provoca individualmente, pueden llegar a ser sensaciones, sentidos de comunidad y de colectividad. Trabajamos, y de hecho así lo estamos haciendo, los compañeros de Atalaya lo saben, en esta línea de vincular los estudios, los estudiantes, las estudiantes que hacen intervención social con el arte que no tenemos en la Universidad Pablo de Olavide, con el arte, con la cultura y con las acciones culturales. Y ahí estratégicamente estamos trabajando desde el convencimiento que la acción cultural transforma a la sociedad y que
La universidad tiene que tener esa misión de transformar a la sociedad, ser una sociedad más justa y más igualitaria. Y creo que ya me debo de callar, ¿no? Muchas gracias. Pará, hasta luego. Muchas gracias. Insistir en algunas de las cosas más importantes que se han planteado en este continuum de ideas, ¿no?, que está constituyendo la mesa redonda. El concepto de la necesidad de más visibilidad, el concepto de que a veces la cultura se convierte en punto de apoyo de otras iniciativas culturales institucionales, que es un ámbito cerrado pero con proyección abierta. Y bueno, también me gustaría insistir en algo que se es consciente por parte de todas las universidades y que no se dice en toda la medida que se debería decir, es que casi todas las responsabilidades culturales que llevan adelante las universidades están respaldadas por un personal técnico capacitado y vocacional que, bueno, a veces no se sabe muchas veces lo que se tiene, ¿no? Yo creo que también es bueno de vez en cuando hacerlo merecedor. Bueno, ya terminamos un poco la tanda de exposición con rectifico, el vicerrector de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, Luis Méndez Rodríguez. Sí, no llega el cable, ¿no? Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, agradecer la presentación de nuestro compañero. No te preocupes. Sí. No. Claro, creo que se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno. Como les decía, muchas gracias por la presentación, Pepe. Para mí es una satisfacción estar hoy también en la Universidad de Cádiz, la Universidad Hermana. Es una ciudad a la que tanto amo y la que tengo tantos amigos y compañeros y maestros también, ¿no? Bueno, yo me gustaría empezar un poco donde lo ha dejado mi compañera, donde lo ha dejado Elodia, ¿no? Con una pregunta: ¿es la cultura una opción de futuro? Realmente, si acudimos a la RAE y buscamos la definición de cultura, nos dice que es el conjunto de conocimientos que permite desarrollar un juicio crítico, y habla de arte, habla del desarrollo artístico, científico e industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo en el 2006, cuando se reunieron con gran pompa y boato los ministros de Cultura de la Unión Europea en la Agenda de Lisboa, y se reunieron y el titular fue «La cultura deja de ser un florero», ¿no? Bueno, el titular era demoledor porque años atrás la cultura sigue el mismo campo y más para la Unión Europea. Yo creo que ha retrocedido también, pero es una opinión muy personal. Bueno, pues creo que nos encontramos, y por eso le doy la enhorabuena también a la Universidad de Cádiz por estos 25 años de extensión, pero también por el seminario que ha organizado Antonio Ariño y Antonio Javier González, ¿no? Porque hace falta espacios de debate, espacios de creación, ¿no? Para que esa cultura deje de ser un florero y sobre todo para que veamos si tiene la cultura opciones de futuro o qué es la cultura que va a tener más futuro. En el caso de un poco que yo voy a plantearles, y luego hablaré de retos también, de esa vinculación en la Universidad de Cultura, la Universidad de Sevilla, partía de un servicio de extensión cultural, pero a partir del 2005 se seccionó, se diferenció ya con un servicio propio de la cultura, separando extensión universitaria y lo que es la acción cultural, ¿no? En el 2008 yo creo que fue una fecha importante porque tuvo además un espacio para hacer cultura. Creo que es uno de los grandes problemas que nos podemos encontrar en las universidades. Hacemos cultura, pero hacemos cultura en los distintos campos y además en centros que no son propios, que eso dependen de un decanato, que dependen... Bueno, creo que eso nos permitió tener un centro de iniciativas culturales de la Universidad de Sevilla en el pleno centro de la ciudad, a 5 minutos de la Giralda, contar con un espacio propio que gestionamos para hacer cultura. Y eso yo creo que ha dado por lo menos un salto de calidad. En el 2014, con la cultura, con las elecciones a rector, bueno, pues por lo menos en el programa de gobierno aparece ya citado la cultura como uno de los 3 pilares fundamentales de la Universidad de Sevilla, en este caso junto con la investigación y la educación, reconociéndole, bueno, pues ese artículo primero que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que es básico dos cosas. Un poco en la argumentación. No todo es cultura, ni todos pueden hacer cultura. Yo creo que eso es básico. Y es necesario una mayor concreción. Es decir, yo creo que tenemos que partir primero, estamos hablando de cultura en universidad pública,
Por lo tanto, hay que partir de esa premisa y luego podemos hablar, bueno, pues de los logros, de elevar el nivel cultural de los ciudadanos, de la conciencia, de lograr la igualdad, de otros horizontes, pero creo que esa situación de la cultura y la universidad, lo primero es quizá la imagen más positiva de la universidad. Es cierto que no tiene visibilidad, pero es la imagen más positiva. Es la imagen más amable, la imagen que los titulares son más, podemos decir, más positivas, aunque a veces no se proyecta con la suficiente fuerza o sobre todo con una idea, con una planificación de qué es la cultura que está haciendo la universidad, más allá de agendas culturales, ¿no? Yo creo que el debate también está en qué universidad queremos. Es decir, si no sabemos qué universidad queremos, tampoco podremos decir qué cultura queremos, evidentemente, y sobre todo con los cambios epistemológicos que hay. Yo creo que sería necesario también definir las líneas estratégicas, o por lo menos yo desde el área que me compete, en el que está unido a la cultura y está unida al patrimonio. Yo no entiendo la cultura sin el patrimonio. Creo que tiene que ir de la mano, no podemos gestionar la cultura y el patrimonio con unas líneas estratégicas completamente diferentes. En este caso yo también llevo la editorial, pero con directores de secretariado diferentes. Me parece que la cultura debe ser el motor más creativo y una factoría también de ideas de la universidad. Yo por lo menos la entiendo así. Y sobre todo de una cultura contemporánea. Es decir, los servicios, se llamen de extensión, de cultura, de acción cultural o de dimensión cultural, deben fomentar la contemporaneidad. Y a partir de ahí podemos hablar de rescatar memoria, etcétera, etcétera. Y debe estar muy atento a las nuevas sensibilidades artísticas y estilísticas. Yo quiero decir que nosotros, por lo menos, en el Centro de Iniciativas Culturales, en el CICUS, no somos un centro cívico. Para eso están los centros cívicos. Y para eso caben muchas cosas. Pero nosotros no somos un centro cívico. Nosotros programamos y queremos hacer programas propios. Programas basados en esas líneas estratégicas en las que hay que marcar. Y yo creo que debe ser, o por lo menos estamos intentando que sea, una plataforma y un escaparate de la inquietud cultural que hay en la universidad y que se proyecta hacia fuera. La cultura también es transferencia de conocimiento y tenemos que reclamarlo. No podemos dejar parcela para, no quiero decir que la ocupen otros, pero fuera de esos campos. Y creo que además tenemos que trabajar para la comunidad universitaria, pero también en las ciudades en las que estamos. Es fundamental en las ciudades. No podemos omitir que estamos en ciudades y que la universidad es una parte fundamental de hacemos ciudad. Y no podemos quedarnos al margen de eso. En este sentido, yo creo que la agenda, por lo menos desde la responsabilidad que a mí me compete, la agenda es muy completa, es una agenda muy interdisciplinar donde hacemos exposiciones, talleres, cine, conferencias, encuentros, pero buscamos siempre la colaboración con otras instituciones, buscamos también la internacionalización de la cultura y hacemos también, en este caso, debates sobre qué es la universidad. Yo creo que la cultura puede fomentar también ese debate, ¿no? A mí a veces también me enfada mucho cuando la palabra cultura es un comodín, es como la sostenibilidad o la sustentabilidad que se puso de moda, o la puesta en valor, ya nadie habla de puesta en valor, ahora utilizamos valorización, ¿no? Los que trabajamos en cultura y patrimonio, ¿no? Me enfada un poco cuando se habla de la cultura de la investigación, la cultura de la internacionalización. Le ponemos esos comodines y a veces estamos confundiendo, ¿no?, lo que es la cultura con mayúsculas o con minúsculas, ¿no? En ese sentido yo creo que debemos fomentar, o es mi idea, que los espacios culturales son laboratorios de pensamiento sobre la cultura y es el escaparate del pensamiento creativo. En este caso yo creo que debemos ir hacia factorías creativas, hacia espacios de apoyo también a la creación, ¿no? Y en este sentido nosotros tenemos una programación, pero también tenemos una serie de premios que fomentamos para jóvenes. Y podemos hablar ya desde el 2008 de una cierta generación CICUS, donde es verdad que los que hemos apoyado ese talento emergente, que hemos catapultado a los artistas jóvenes, ahora se están recogiendo los frutos y están pues ganando premios nacionales, premios de teatro nacionales, o incluso han estado tanto en Berlín o han sido seleccionados en Cannes para los festivales de cine, ¿no? Es decir, que esa labor a veces soterrada, esa labor a veces que no se ve, permite dar los primeros impulsos para artistas o para jóvenes creadores que ahora
4 años más tarde, 3 años más tarde, están lanzando, en este caso, sus apuestas, sus artistas emergentes. Por lo tanto, estamos creando, y creo que toda la universidad lo estamos haciendo, un activísimo mapa creativo, que a veces nosotros no somos capaces de darle visibilidad. Y incluso ocupamos una parte importante del retrato colectivo de la cultura de la ciudad. En este caso, hablo por mí, no podemos entender la cultura en la ciudad de Sevilla sin contar con el CICU. De hecho, recibimos muchísimas propuestas porque somos un espacio muy claro, muy definido de lo que hacemos, de lo que somos y de lo que queremos ser. Y ahí nos vienen los artistas, nos vienen las propuestas y nos llegan. Y de hecho no podemos entender, ya digo, muchas veces la cultura en una ciudad sin eso. Retos, que es un poco el horizonte de la mesa para fomentar el debate entre todos nosotros, ¿no? Entre todos ustedes, ¿no? Yo creo que uno de los retos principales es la definición de la propia cultura. Aquí ya Antonio, lo has puesto muy bien esta mañana, ¿no? Es decir, cultura es solamente arte y humanidades. El mundo científico se gestiona desde investigación, hay una contradicción ahí, tiene unas unidades de difusión, en la noche de los investigadores parece que la cultura no está, solamente la tecnología. Es decir, hay campos en los que yo creo que hay que buscar mucho más los encuentros, pero creo que es un cambio también epistemológico el que está sufriendo la universidad y nosotros tenemos que entrar ahí y también liderar parte de ese cambio y de ese pensamiento, es decir, expresar nuestra opinión. Un segundo reto, yo creo que nos faltan datos, nos faltan indicadores, pero no son solamente datos cuantificables de lo que hacemos, del número de conciertos, de teatro, de tal, sino de para qué sirven esos conciertos que hacemos, para qué sirven los premios, para qué sirven los talleres literarios que estamos haciendo. Porque muchas veces cuando nos ponemos a trabajar con esos datos, resulta que nos salen cosas muy interesantes, como antes hablaba de esa generación, o de apoyo a sectores que a veces sin la cultura de la universidad no podrían sobrevivir. Estoy hablando del mundo editorial, estoy hablando a veces de talleres literarios o incluso de espacios que no son universitarios, como el mundo de la música o del teatro, pero que encuentran en la universidad también una plataforma de investigación y de reflexión. En este caso yo creo que es básico decir para qué servimos, para qué sirve la cultura de la universidad, más allá de, como antes me refería al principio, ¿no? De esa conferencia del 2006 de los ministros de cultura, no, la cultura deja de ser un florero, pues sí, a partir de ahí tenemos ese titular, mal nos irá. En a mí me ha gustado mucho la apreciación de los rankings y de los planes estratégicos. Los planes estratégicos debe estar la cultura, es que es una parte fundamental. Y si los rankings, que ahora parece que todo se mide en los rankings, si no estás en los rankings eres una mala universidad, ¿de acuerdo? Pues deben estar también la cultura de una manera, o debemos intentar que se pueda cuantificar y que se pueda que pueda tener una acción y sobre todo que tenga un sentido importante. Para eso, evidentemente no hacen falta los cimientos. Yo creo que no hace falta, lo primero, un plan de infraestructura. La cultura necesita espacio. Y hablo ya de la Junta de Andalucía, voy a aprovechar para reclamarlo. En los últimos años los planes de infraestructura de la Junta de Andalucía han sido cero. No podemos, digo para toda la universidad, pero si en los últimos años ha habido cero presupuesto para la infraestructura, evidentemente no podemos soñar con que la cultura tenga unos espacios para hacer cultura al margen de lo que ya existe en los centros. Y de hecho, cuando la cultura tiene espacio, la visibilidad es mucho mayor. Y se pueden hacer otro tipo de elementos. Y luego los modelos económicos para hacer cultura también. Yo creo que no falla. La crisis, yo creo que ha mermado mucho las posibilidades para hacer cultura. Hemos hecho una cultura de base, de subsistencia, de poco más, ¿no? Pero habría que intentar, desde luego, ampliar ese horizonte. Yo creo que también habría que demandar esos espacios de representación y de utilidad. Yo creo que la cultura es muy transversal, pero a veces no estamos ni en investigación, a veces no estamos ni en cooperación, a veces no estamos en docencia, ni tampoco en internacionalización. Sin embargo, podríamos ser la mejor internacionalización. La cultura es investigación y es, por supuesto, también cooperación, responsabilidad social, como lo ha expuesto muy bien nuestras compañeras de mesa. Y desde luego yo creo que uno de los retos es que la cultura debe ser el espacio de pensamiento, de debate y de creación de la universidad. No solamente para la universidad, sino también para la ciudad.
Si renunciamos a esto, estamos perdiendo la batalla, desde luego. Si nosotros no somos capaces de generar esos espacios de debate, esos espacios de creación, esos espacios de pensamiento, dejaremos de ser un pilar fundamental, más allá de que estemos puestos o no en el artículo primero de la ley de universidades o de los distintos programas que cada universidad tiene. Yo creo que hay que reclamar una parte del conocimiento, una parte dinámica, una parte fundamental, y creo que también hay que intentar hacer una cultura creativa y una cultura de innovación, buscando también esas transferencias de conocimientos que antes les comentaba. Simplemente, nosotros para el mes de septiembre, en esa idea de fomentar los debates, vamos a hacer un proyecto con Antoni Muntadas, con el artista tan interesante, que se llama About Academy, es decir, activando artefactos sobre el papel de qué es la universidad pública, universidad privada, y qué es la cultura dentro de la universidad. Me parece que fomentar esos espacios de debate donde se hablen, tengan voz tanto los estudiantes como los profesores, como el PAS, debe ser fundamental, sobre todo para definir pues, los campos, los criterios y los espacios de referencia. Otro reto me parece que es la sociedad tecnológica en la que estamos inmersos, ¿no? Yo creo que tenemos también que ser críticos, porque es cierto que la cultura no es solamente arte y humanidades, pero es una base fundamental, y la ha puesto muy bien nuestra compañera de Oviedo, nace y arranca desde ahí, pero es que las humanidades dentro de eso tampoco sabemos muy bien qué papel ocupan o van a ocupar dentro de esos rankings donde nos evalúan de una manera diferente y donde además si no hay una aplicación práctica parece que no se sirve, y si publicas una revista eres muy bueno, si publicas un libro ya no eres tan bueno, ¿no? Es decir, esos cambios yo creo que también afectan al propio campo de la cultura, ¿no? Evidentemente en esa acción global yo creo que hay que relacionar la cultura, Elodia lo expresa muy bien, con la investigación y la formación en cultura que hacen los distintos grados y los distintos másteres. Hay másteres de gestión cultural, donde evidentemente las prácticas van a los servicios de cultura, la empleabilidad en el sector cultural es muy, muy importante, y creo que hay materia y programas ambiciosos en los que se pueden hacer. Yo echo de menos planes de cultura, es decir, una planificación cultural. Hay planes de docencia, hay planes de investigación, pero no hay planes de cultura. No me estoy refiriendo a veces a que, evidentemente, si hay un plan de cultura, hay una financiación también y hay una clarificación de los objetivos. Yo hago esto, estas son mis líneas estratégicas, yo apuesto por esto, por esto, por esto. A veces, en el campo de la cultura, hay una gran indeterminación, una gran indefinición. A lo mejor nosotros lo tenemos muy claro, pero no sabemos a veces contar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y quiénes se pueden beneficiar de esa cultura, cómo llega alguien a presentar un proyecto, cómo puede hacerlo, etc. Por lo tanto, yo creo que esas líneas estratégicas deben estar muy claras y muy definidas, y deben tener un mayor protagonismo también dentro de las universidades. Y creo que debemos también poner otear el horizonte, en ese horizonte H2020 que tanto está en todo, ¿no? Cuando hablamos de cultura, hablamos de una cultura muy tecnológica. Es decir, los planes que se están apostando son planes prácticamente en cultura de digitalización, de tecnología, etcétera, etcétera. Nos podemos ir a Europa Creativa, donde entraríamos con otra línea. Pero creo que hay que estar muy implicados también con ese horizonte, porque es una manera también de financiar proyectos interesantes. Ahí sí que quiero romper una lanza por el proyecto Atalaya. Me parece que es, desde que nace el proyecto Atalaya, no creo que exista una propuesta igual en el Estado español. Me parece que es una propuesta interesantísima, con más luces que sombras, de unión de todas las universidades andaluzas, de colaboración y de desarrollo, sobre todo, de espacios de reflexión y de espacios de creación también muy, muy importantes. En este sentido, me parece que es clave, y ya termino, determinar cuál es el valor de la cultura, pero no solamente el valor social de la cultura, sino también el valor económico que tiene la cultura. Estamos hablando de una rentabilidad social, pero tiene una rentabilidad económica importantísima también. A lo mejor no tanto para la universidad, pero sí para la ciudad en la que estamos incardinados. Si quitásemos la acción cultural de las universidades, yo creo que el tejido cultural, sobre todo con la crisis, en muchas ciudades se caía.
desaparecería. Y no hemos sido capaces de por lo menos, de plasmar eso. De defender que lo que no están haciendo ahora mismo muchos ayuntamientos ni muchos gobiernos regionales, lo está haciendo la cultura de la universidad, fomentando y sobre todo dando una oportunidad a los jóvenes. En ese sentido, ese papel de transformación social con la crisis lo está haciendo la universidad y no lo hemos reclamado todavía. Y creo que hay que hacerlo. El caso de la empleabilidad, de los usos de las funciones y sobre todo de buscar que la cultura evidentemente no es solamente el conocimiento, no es solamente la investigación, pero la cultura sin investigación, sin formación y sin transferencia, evidentemente yo no la entiendo como cultura. Y sobre todo, sin eso no podemos visualizar y darle visibilidad a los proyectos de cultura, más allá de floreros o de adorno o de jarrones chinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, resumiendo un poco su intervención, Luis nos habla de culturas más que de cultura, pero que también pide una concreción, no quizás en el concepto de florero, quizás cara amable, pero cara útil también, reconocida por parte de la sociedad, y saber un poco, y no hay que olvidar nuestra propia vertiente y nuestro propio perfil universitario, una cultura evidentemente universitaria, que pueda encardinar con lo internacional, que pueda encardinar con colaboraciones institucionales, pero que no debe de perder desde luego sus señas de identidad. Bueno, pues si os parece, después de la intervención de los 4 miembros de esta mesa redonda, podemos dar unos minutos para que hagamos un poco ya esa transversalización de preguntas, sugerencias y debates que se inicia a partir de este momento. No sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, algunos minutos supongo que tendremos. Yo, cuando me dediqué a planificación estratégica, me encontré con mucha gente de fuera de la universidad a las que les decía cómo habían hecho ellos su plan estratégico en sus instituciones. Claro, una hidroeléctrica lo tiene muy claro, produce kilovatios, ¿verdad? Y su planificación estratégica consiste en incrementar el número de kilovatios producidos. La pregunta inmediata es, ¿y qué produce la universidad? Titulados, investigación, los efectos invisibles de la cultura a largo plazo. Y en aquel marco encargué al IBIE, que seguro que lo conocéis todos, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, porque es el que ha hecho el impacto socioeconómico de las universidades españolas, pero primero hizo el impacto socioeconómico de la universidad en el País Vasco, y el segundo que hizo fue el de la Universidad de Valencia y el tercero de las universidades valencianas, ¿no? Y ellos se encontraron con que a ver cómo medían el impacto sociocultural de la universidad e incluso el impacto socioeconómico de la cultura. Y de hecho, como podréis ver, sobre esto no han hecho nunca un informe. Y llevamos ya más de 10 años donde ellos, que son expertos en medir y operacionalizar las cosas, sobre esto, pese a que yo lo planteé, no han hecho ningún informe, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Pues a que, de la misma manera que decía, producir kilovatios es una cosa muy fácil, o producir cacao, estoy pensando ahora en Nestlé, ¿no? Nestlé, bueno, pues Nestlé tiene unos productos muy claros y toda la cadena de todos sus procesos están orientados a un producto final muy claro. Ahora bien, si ya es difícil plantear la cuestión general en la universidad, aunque es más concreta en formación y en investigación, cuando hablamos en cultura, ¿cómo medimos los productos que genera la universidad? En el corto plazo, los asistentes a una conferencia, ¿cuándo se produce el impacto de las personas que han asistido a una conferencia? ¿Nada más salir por la puerta? Al día siguiente, cuando dialogando con otras personas dicen, oye, pues ayer estuve en una conferencia y fíjate tú. 4 semanas después, cuando ven un programa de televisión y recuerdan aquello, ¿en qué punto medimos el impacto del producto generado por la universidad en el ámbito de la cultura? Primera cuestión. Segunda, ¿cuántas cosas producimos dentro de este ámbito que es la cultura? Libros, conciertos musicales, exposiciones, cada una de ellas es... entonces, la planificación de esto, de entrada, me parece que es muy complicada. Y creo que más bien estamos ahora en el momento, y perdonad por alargarme, en que tal vez hemos de encontrar nuestro lugar legítimo en la universidad. Esta es nuestra primera etapa. Pese a toda la trayectoria que tenemos, es encontrar nuestro lugar legítimo en la universidad. Y una vez que tengamos eso, yo creo que bien asentado y bien consolidado en todos
las dimensiones, será mucho más fácil planificar. Pero ahora mismo yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú decías, hay indeterminación e indefinición, porque es tan extenso lo que hacemos que además desborda lo que hacen los propios vicerrectorados con competencias en cultura. O sea que esa es una cuestión sobre la cual me gustaría reflexionar, si no es intrínseco a la propia actividad cultural esta indeterminación, al menos por ahora, ¿no? Y la segunda cuestión es el valor de la cultura. Y estoy de acuerdo contigo en que la cultura tiene un valor económico, pero creo que este no es nuestro problema. Este no es nuestro problema. El problema es valorar la cultura por su valor cultural. Pensad que en este momento, y cuando digo este momento me estoy refiriendo a los últimos 15 años, la economía de la cultura ha triunfado como una asignatura, ¿verdad, Luis? Una asignatura que tiene un extraordinario éxito, porque medir el impacto económico de la cultura es relativamente factible, aunque siempre sea incompleto. Pero, ¿y el impacto cultural de la cultura? Y en definitiva la cultura la hacemos por su, si me permitís, razón poética, no por su razón económica. No debe ser la racionalidad económica la que justifique las prácticas culturales. Esta es la trampa en la que estamos cayendo, que es una dimensión instrumental la que explica la finalidad de la cultura, o la finalidad de la formación, o la finalidad de la investigación, su valor económico. Sin duda es necesario y tiene una dimensión económica, pero no debería explicarse y no debería justificarse por su racionalidad económica. Porque de lo contrario, en lo que estaremos de acuerdo es que la razón económica es la razón explicativa de todo. Y aquí sí que caeríamos en la mercantilización de la universidad, en la mercantilización de la cultura, etcétera, etcétera. O sea, que yo soy firme partidario de dejar muy clara cuál es la racionalidad económica de lo que hacemos, pero no explicar por la racionalidad económica lo que debemos hacer. Partiendo de lo último que ha dicho, yo estoy completamente de acuerdo. Yo me refería sobre todo al papel que tiene la cultura, cuando hablaba de la economía de la cultura, coincido contigo perfectamente en que la mercantilización está en la cultura. No solamente que se mercantilice la cultura, sino que esa mercantilización lo que trae una banalización de la cultura, partiendo de la base, ¿no? Sino que es verdad que la universidad en cultura está haciendo cosas muy, muy interesantes para el tejido que hay, para el tejido, a eso me refería, ¿no? Fundamentalmente. ¿Cómo se mide la cultura? Es el debate. Yo creo que tenemos que buscar nosotros un modelo propio y un lugar. Pero es verdad que yo echo de menos a veces que cuando hablamos de cultura y cuando proyectamos la cultura a personas que no trabajan en cultura, hay que, por lo menos, decir lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué estamos haciendo. Y en eso sí que he hecho de menos algunos indicadores que tendremos que ponerlos nosotros, no nos lo pueden poner de fuera. Tenemos que nosotros hacer los deberes y decir, bueno, pues cuántas cosas hacemos, qué asistentes tenemos. Es decir, hay cosas, y ahí coincido con la segunda parte tuya, que hay acciones que tenemos que hacer aunque vengan 4 personas, porque es necesario que aquí se hagan, y el espacio de la universidad es el sitio. Es decir, yo creo que el número de asistentes no es un criterio a valorar, sino que tenemos que hacer una cultura de calidad, una cultura de excelencia. Y evidentemente ahí tenemos que intentar clarificar desde la responsabilidad que cada uno tenga qué cultura queremos hacer y cuál es la apuesta que hacemos por la cultura. En la medida que eso esté más claro para nosotros y para los de fuera, pues evidentemente tendremos pues una mayor consecución de objetivos. ¿Que es difícil medir la cultura? Claro, pero desde los tiempos. Es que la cultura a lo mejor no tiene por qué medirse con los criterios que actualmente se está midiendo en la universidad. Que es, esto sirve para esto. La cultura no va por ahí. Yo creo que tiene que tener su propio camino y su propia manera de valorarla. Pero la tenemos que valorar nosotros y tenemos que reclamar ese espacio. No que vengan otros, una actitud quizás paternalista, con otros criterios a valorar la cultura. Es mi opinión. No sé si... De acuerdo. Sí, ahí había una petición. Bueno,
decir algo, sin entrar como en polémicas así dicotonómicas, de A o B. Recuerdo con respecto a la economía, a la cultura, recuerdo siempre las palabras de Virginia Woolf en Una habitación propia, y si una mujer necesita una habitación propia y 500 libras, no sé si anuales, para poderse dedicar a la literatura, ¿no? Eso de Virginia. Y por otra parte, simplemente lanzar un concepto muy interesante que me parece de Pierre Bourdieu, que es el concepto de capital cultural, ¿no? Ahí tampoco, digamos, en la universidad se produce cultura, o sea, y esa cultura misma, o sea, es un capital cultural. No es el único lugar donde se producen esos capitales culturales. Sí, es verdad que históricamente es, digamos, es uno de los lugares históricamente legítimos para producir esa magnífica moneda que es la cultura, como capital cultural. Bueno, pues nada más que eso. Muy bien. No sé si hay alguna intervención más o podemos ir. ¿Se me oye o hace falta el Sí. Sí, vale. Bien, bueno, soy José Luis Cuentos, soy vicerrector de Cultura, Alumnado y Deporte. No sé si me habrá costado una cartera más desde que me... Seguro. Confío que el rector no haya tenido a bien pensar en que también puedo hacer otra cosa. Primero que nada, disculpar porque hemos llegado tarde y era muy interesante. Hemos llegado tarde, pero todo el diagnóstico que veía finalmente era muy compartido. ¿Dónde está el profesor que... ¿Cómo era? ¿Javier? Antonio Javier. Con esa idea un poco de que finalmente la actividad cultural es como la María, ¿no? Una especie de miscelánea, se ha dicho también, el ejemplo de Florero es altamente visual, ¿no? Pero solo por comentar alguna cosa abundando en lo que ya se ha dicho. Y me viene bien la analogía que trataba de poner ahora Antonio sobre que es mucho más fácil hacer visible cuál es la estrategia que tiene que hacer un fabricante de kilovatios, ¿no? Y yo pongo un símil que uso mucho allí o que me planteo a veces cuando me pregunto qué hay que hacer en la actividad cultural de una politécnica. Yo estoy en un campus politécnico, que eso sí, tiene una facultad de Bellas Artes muy importante, de la que he tenido la suerte de ser decano 8 años, ¿no? Entonces, en ese sentido me pregunto, la analogía, yo no pongo la máquina de los kilovatios, yo pongo otra cosa, ¿no? Me hago la siguiente reflexión, es como si una fábrica de caramelos, una fábrica que tiene que hacer caramelos y que por lo tanto su plan estratégico tiene que ir en función de ver cómo optimiza su proceso, cómo lo hace más fácil, cómo lo difunde, cómo lo vende, cómo encuentra mercados. Luego diseñara o pensara en que tiene que diseñar un departamento de lo dulce. La cultura en ese caso jugaría esa tentativa de ser un aspecto conceptual, transversal, común a mucho, como se ha dicho aquí, que muchas veces es el sostén de la internacionalización, que es el sostén muchas veces de la difusión. Yo hay cosas que empiezo a ver difíciles, por ejemplo, en el campo que estoy, y es que no entiendo por qué comunicación o difusión está al margen de la cultura, y a veces eso genera disfunciones muy claras y a veces problemas personales, porque de repente uno pone la bandera en un territorio y dice, no, perdona, esto es comunicación, no te toca a ti. No entiendo muy bien, ¿no? Es decir, no diré el control, pero sí la gestión de lo que es la marca reputacional, ¿cómo no va a estar en el capítulo de lo que llamamos cultura? Sin embargo, no sé vosotros y vosotras, pero yo en mi universidad es un tema que tengo no pendiente porque acabo de llegar y las relaciones son buenas, pero me parece un capítulo importante, ¿no? Bien, hay muchísimas cosas. Seguimos y todos abundamos en decir que obviamente la cultura no es programar una agenda. Pero luego las actividades que programamos y las punteamos, seguramente la mayoría de ellas son exposiciones, son ciclos de cine, son conferencias. Y estamos, como muy bien decía la profesora Cristina, en esta transición de cambio de público a masa, espacios interactivos, cultura en red. Nos estamos enfrentando ya a un público, a un sector muy grande de nuestros alumnos, que es en gran medida también para quien gestionamos actividad cultural. El campus politécnico está fuera de la ciudad y tenemos un problema. Ya me gustaría a mí tener, como en Sevilla o como la Universidad de Valencia, un espacio en el centro, una factoría de producción de eventos y de cultura, pero tenemos un sector ya de gente nativa digital que ya no entiende muy bien qué es esto de la relación presencial con las actividades culturales.
Y ahí tenemos un reto. Es decir, ¿cómo vamos a plantear los contenidos culturales? ¿Cómo vamos a seguir haciendo todo esto que es evidente que nos tenemos que seguir planteando a propósito de generar cultura crítica, de hacer espacios de reflexión, de hacer espacios donde la razón instrumental no sea lo que priorice, ¿no? Esto es una grandísima responsabilidad de orden moral que nos compete y nos afecta y nos debe comprometer en el futuro, ¿no? Pero ahí tenemos todo un reto. Seguramente habrá tiempo para seguir hablando, pero quería decir estas cosas. Gracias. No, deberíamos